Amados hermanos y amadas hermanas, os doy la bienvenida a todos de todo corazón en el valioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos agradecidos al Señor por aún poder reunirnos en Zúrich para escuchar la palabra de Dios. Vosotros todos, por todo el mundo, los que escucháis, también recibiréis la misma bendición, tal como nosotros aquí en Zúrich. Así el Señor nos bendiga. Antes de orar, quiero leer una palabra de un salmo. Leemos del Salmo 95. Salmo 95, versículos 1 hasta y con 8. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Aclamad a la roca de nuestra salvación. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros al Señor solo le podemos dar gracias por todo ese amor, por toda la benevolencia y bondad que Él nos ha entregado y dado. Con agradecimiento vengamos hacia su faz, hacia su presencia. Sí, estamos aquí para agradecer. En el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor o Creador. Esto después de que haya leído la palabra, lo queremos hacer, adorarle al Señor. Por nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está escrito, nosotros, pueblo de su prado y oveja de su mano. Vosotros hoy que oigáis su voz, si oyeres hoy su voz, hoy, esta tarde, oímos su voz. El hermano Frank hablará a nosotros, no sus palabras, sino traerá las palabras de Dios. Y le agradecemos al Señor por aún poder tener reuniones en Zúrich. Al fin del año serán 55 años que mi esposa y yo aquí nos reunimos aquí en Zúrich. Al Señor sea la alabanza, gloria y agradecimiento. Él aún, o ella es aún la misma palabra, frescamente del trono. Le agradecemos al Señor
y oremos. Fiel Señor, te agradecemos por todo tu amor, por toda tu bondad, que esta tarde aquí podemos estar para oír tu palabra verdadera y veraz. Tú estuviste con el pueblo de Israel en el desierto. Cada día les has dado alimento fresco, pero el segundo día después, en este alimento habían gusanos. Pero el próximo día, otra vez les diste alimento fresco y nuevo. Amadas hermanas, amados hermanos, así también hoy se nos dará alimento nuevo y fresco. Fiel Señor, a ti te queremos dar las gracias por tu palabra veraz, por ese alimento, el cual aún podemos tomar. Alabanza, gloria y agradecimiento sean a ti. Es el alimento para el tiempo del final, para la congregación del tiempo del final. Fiel Señor, en un espíritu haz que estemos, para que juntos, contigo, podamos acudir a ti. Señor Jesús, debemos estar de un espíritu. Fiel Señor, te agradecemos, alabamos y glorificamos y te agradecemos por este alimento, el cual hoy podemos tomarnos. A ti sea la gloria, la alabanza y el agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Antes de seguir leyendo y traduciendo, tengamos en cuenta dos cosas. A través del primer Adán, sin que nos haya preguntado, Dios nos ha etiquetado y condenado como pecadores. A ninguno de nosotros se nos ha preguntado cuándo, cómo y dónde queríamos nacer, y a ninguno de nosotros se nos ha preguntado si queríamos ser pecadores o no. Pero lo mismo ocurrió con lo que sucedió por el segundo Adán. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún no existíamos, cuando aún no habíamos aparecido en el cuerpo, por medio de la obra justa del uno, es decir, por medio de Cristo, se hizo la expiación ante Dios para todos los que querían llegar a la fe. Así como por un lado, sin nuestra intervención, nacimos en este mundo separados de Dios y condenados, por otro lado, a través del Gólgota, hemos sido reconciliados con Dios, justificados y convertidos en propiedad de Dios por el tiempo y la eternidad. Hay que ver esto claramente. De lo contrario, tendremos que lidiar con nosotros mismos durante toda nuestra vida y al final aún no habremos terminado. En Romanos, en los capítulos 5 y 6, hay unas palabras muy especiales que podrían llamarse palabras clave de la obra redentora. Y me gustaría, aunque habría que leer mucho aquí, quisiera leer el versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó sin límite desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado de la misma manera que Adán. ¿Quién es el modelo del Adán futuro? Sin embargo, el don de la gracia no es como la transgresión, la gracia de Jesús. Porque si la transgresión de uno solo trajo la muerte de muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre muchos. Además, el efecto del don no es como el de aquel único pecador, porque allí el juicio se convirtió en sentencia condenatoria a causa de un solo pecador, mientras que aquí el don de la gracia se convirtió en sentencia justificadora a causa de esas transgresiones. Porque si a causa de la transgresión de uno, la muerte ejerció su dominio sin límite por la culpa de ese uno, mucho más seguros son los que reciben la abundancia exuberante de la gracia y del don de la justicia, que reinarán en la vida futura como reyes por medio de uno, Jesucristo. Se podría seguir leyendo aquí. Realmente es una frase clave tras otra. Y es necesario que hablemos el lenguaje de Dios. Admitimos haber nacido en pecado y haber vivido en pecado. Ese es el juicio de Dios sobre cada persona. Y si alguien se vistiera completamente de blanco, podría ponerse una pluma blanca en su turbante y debajo estaría el hombre negro. Todo ser humano que ha nacido en ese mundo ha nacido después de la caída o según la caída y por lo tanto ha nacido separado de Dios, perdido, condenado, sentenciado desde la infancia. Y hoy han escuchado la comparación del hermano Branham, cuya delicadeza todavía me sorprende. Rara vez había una persona tan delicada o que la haya sido como él. Han escuchado la comparación de cómo un poco de agua supuestamente sagrada puede convertir a un judío en cristiano. La primera pregunta es: ¿quién ha hecho santa esa agua? Como mucho puede estar mojada, pero no santa. Pero, sin embargo, la gente lo cree. Y cuando el convertido
quiso hacer algo, el que tenía el poder de hacer santa esa agua, carecía de la fe necesaria para que se produjera una transformación. No, estamos sinceramente agradecidos a Dios por no presentarnos aquí ante su rostro como fariseos, como personas que dicen: Señor, te doy gracias porque no soy como este o aquel. Decimos: oh Dios, tu juicio sobre mí es correcto, es acertado. Decimos amén a ello. Pero cuando está escrito, como el juicio condenatorio vino sobre todos por uno, y después está escrito, por la justicia de uno vino la justificación para todos los que creen, entonces decimos de corazón amén. Y entonces reconocemos que el primer estado fue anulado por Dios y el segundo fue establecido como válido. En consecuencia, a los ojos de Dios no somos pecadores, alejados de Dios, sino hijos reconciliados con Dios. Leo de Romanos 5, versículo 18. Aquí dice: así que, como por una sola transgresión todos los hombres fueron condenados, también por una sola justicia todos los hombres son justificados para vida. Sí. No sé si 2 amén son suficientes. Realmente no lo sé. Esto es evangelio. Eso es el núcleo del mensaje divino. Aquí no hay ningún ministro que sumerja sus manos en incienso o en cualquier otra cosa y las agite con un pincel. Aquí se proclama la palabra de Dios con veracidad. Bienaventurado el hombre que puede creer, y quien cree entra en el descanso de Dios. Eso es maravilloso y debería alegrarnos a todos, pero decimos sí a todo lo que Dios ha dicho. Decimos sí cuando está escrito que todos fuimos condenados en el primer juicio. No puedo evitarlo, pero así es. Y lo mismo ocurre con el segundo, con la sentencia. Podéis leerlo antes, está en el mismo capítulo, en el versículo 5, que Dios ya nos ha demostrado su amor cuando aún éramos sus enemigos y ya nos ha reconciliado consigo mismo. Solo depende de ti aceptarlo o rechazarlo, decir sí o no, permanecer como eres o convertirte en lo que Dios ha destinado para ti. Y Dios no tomará esa decisión personal por nadie. Debemos tomarla bajo la proclamación de la palabra. Por eso está escrito en Romanos 10. La fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Cuando se predica y se cree en la palabra, Dios actúa y lo que Dios ha establecido como válido se hace realidad. Si leéis la carta a los Hebreos, encontraréis el pasaje en el que está escrito: si el primer pacto hubiera sido suficiente para llevar a la perfección a los hombres, Dios no habría buscado la manera de establecer un segundo pacto.
Y luego pensamos en Mateo 26, 26 a 28, donde el Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Dios ha hecho un nuevo pacto y ha creado un nuevo ser humano que ha sido incluido en este nuevo pacto. Y todo lo que ahora no está en nosotros de acuerdo con el nuevo pacto, lo declaramos inexistente. Y todo lo que Dios exige y quiere de nosotros, Él mismo lo hará si se lo permitimos. Y, de hecho, estamos aquí para que Dios actúe en nosotros. Cuando el hermano Rus elevó la última oración al trono de Dios, después de la oración matutina, pensé para mí mismo, qué hermoso habría sido si todos hubiéramos cantado juntos o entonado juntos en la oración. Quizás simplemente no lo oímos, pero Dios ve los corazones. Sin embargo, tengo este deseo urgente. Participemos, unámonos, ya sea cantando, orando o proclamando la palabra. Acompañemos, participemos, para que el Espíritu, la sangre y la palabra puedan surtir efecto. Eso es lo que queríamos decir antes. Muchos han experimentado el perdón a través de la sangre en la fe en Jesucristo y se han quedado ahí. No han llegado al renacimiento, no han llegado al sellamiento. Se han conformado con eso y se han quedado ahí, se han quedado parados. El Señor tiene una congregación que presentará sin mancha y sin arruga ante su trono de gracia. Allí donde se ha derramado la sangre de la reconciliación, que habla mejor que la sangre de Abel, nos absuelve. Sí, nos ha absuelto, de modo que no solo nos hemos convertido en creyentes, sino que como creyentes tenemos la gracia de seguir caminando con Dios a través del Espíritu y la palabra, de seguir caminando con Él como hijos obedientes en cada paso. No tenía intención de decir nada aquí esta tarde, pero sin embargo me conmueve. Simplemente quiero, como dijo Pablo en su momento, eso pertenece al anuncio, presentar al Señor una novia sin mancha ni arruga. Aquí no solo se debe predicar, aquí se debe experimentar lo que se predica. Aquí las personas deben llevarse a casa lo que Dios les ofrece. No debe quedarse solo en la oferta, debe ir al grano. Y creo que el Señor nos hará conscientes de la urgencia. Solo entonces, cuando podemos decir, como dijo el profeta Isaías, es terrible percibir una profecía. La cama en la que uno quiere estirarse es demasiado corta. La manta con la que uno quiere cubrirse no es suficiente. Todos conocéis la palabra. Tenemos que darnos cuenta de que no es suficiente, que necesitamos más. Y entonces Dios podrá dar más. Entonces podrá revelarse. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podéis verlo esta noche en lo natural. Cuando la gente no ha comido en todo el día, cómo se ponen manos a la obra. Y así debe ser también en lo espiritual. Hay que ponerse manos a la obra y comer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y creo que en nuestros días ha salido mucha palabra de Dios de la boca de Dios. Ya lo he dicho 2 veces. Aquí no hay profetas ni apóstoles que nos sirvan o nos sirven, pero tenemos la palabra de los profetas y la palabra de los apóstoles. Se nos ha dado el Antiguo y el Nuevo Testamento por revelación divina. Para nosotros no es realmente un libro que se lee como cualquier otro libro y luego se reflexiona sobre él, sino que aquí Dios nos habla. Y como dijo Pablo en su momento, también nosotros podemos decir ahora: recibisteis la palabra que os predicamos, no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y así que la palabra del Señor nos alcance, nos llegue. Y nos haría bien escucharla con reverencia y devoción, estar abiertos interiormente y seguirla, y luego reaccionar en consecuencia para que Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, pueda lograr y efectuar en la multitud comprada con sangre lo que se ha propuesto. ¿Cuántos quieren experimentar a Dios? Amén, amén, amén. Sí. ¿Cuántos quieren que eso es posible? Sí, amén. No depende de Dios. Ojalá pudieras creer, verías milagros. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor después de su resurrección? Cuando habló a los 11 discípulos, les reprendió por su incredulidad. El Señor estaba horrorizado de encontrar tanta incredulidad entre los suyos. Antes les había dicho: el que crea, el que creyere, estas señales les seguirán. Y después de la resurrección ve el desastre de la incredulidad. Y dice, les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Quiero deciros esto, las dos cosas van de la mano, son una pareja. Donde quiera que se manifiesta la dureza de corazón, hay incredulidad de alguna parte o en alguna parte. Pero donde hay amabilidad, gracia y compasión, hay fe. Fe, como dice la Escritura. Amén. En ese caso nos dice la Escritura, como lo hemos leído: así que, como por una sola transgresión todos los hombres fueron condenados, así también por una sola justicia todos los hombres son justificados para vida. Y es incluso justicia que da vida, que obra vida. No solo se declara justicia, sino que actúa directamente con nueva vida en aquellos a quienes Dios ha redimido, a quienes ha declarado justos. Dios es eficaz. Dios no hace palabras vacías. Cuando envía su palabra, lo hace para que cumpla el propósito para el que la ha enviado. Muy bien, entonces, que Dios nos bendiga. Ahora continuaré traduciendo. Si solo nacéis en la hermandad de una iglesia, eso lo tenéis. Si nacéis en una doctrina religiosa, lo sé. Pero si nacéis de Dios, habéis recibido su palabra. Entonces Dios es vuestro Padre y os elevará para que podáis hablar su palabra. Ha surgido algo nuevo. Él está dispuesto a tomar la palabra y darle vida. Ahora tenéis vuestra educación, vuestro entrenamiento, la educación de los hijos, que es la parte difícil.
Si creéis que tenéis que hacer esto o aquello, luego la palabra os separa de ello y os muestra que hay que hacerlo de otra manera, decís, ¿por qué creen eso? Otros dicen que no importa lo que creamos, pero Dios lo dijo así. Tienen un nuevo pacto, tenéis un nuevo Padre, perdón. Si habéis renacido, entonces también tenéis una nueva naturaleza. La antigua naturaleza está muerta. Tenéis una nueva naturaleza. Antes bien ibais por un camino, ahora por otro. Antes una dirección hacia abajo, ahora la otra dirección hacia arriba. Nuevas inclinaciones. Ya no amáis las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Ya no os importan lo que digan las personas. ¿Acaso se ríen de ustedes? Porque habéis nacido de lo alto y estáis orientados hacia lo alto. Dios no se avergüenza de ustedes, de vosotros. Vosotros tampoco de Él. Leed capítulo 11 de la carta de los Hebreos y veréis lo que hicieron. Vagaban por cuevas y vestían pieles de ovejas. Estaban en desiertos. Leed capítulos 11 y veréis lo que hicieron las personas cuya naturaleza ha cambiado. ¿Qué tipo de naturaleza tenéis ustedes, vosotros? La naturaleza de Él. Si tuviera la naturaleza de mi Padre, haría las cosas que hacía mi Padre. Pero ahora, después de haber renacido, depende de quién sea mi Padre. Si solo habéis nacido en una iglesia, ese es su Padre. Entonces pueden llamarlo Padre si quieren, si queréis. Pero si su Padre, vuestro Padre es Dios, entonces habéis nacido en la familia de Dios. Entonces buscáis las cosas de Dios. Eso es cierto. Sois hijos de Dios. Vuestra naturaleza es la naturaleza de Dios. ¿Alguno de vosotros oigo decir, nuestra comunidad cree que los días de los milagros han terminado? ¿Cómo pueden creer que los días de los milagros han terminado? Si Dios mismo es un milagro, si en resumen es un milagro, si la naturaleza es un milagro y si sus acciones son milagros, si todo su ser es un milagro, ¿cómo podrían ustedes ser otra cosa que un milagro? Su nueva naturaleza es un milagro. Vuestra naturaleza, vuestra nueva vida es un milagro. Vuestra esencia es un milagro. Solo podéis mirar atrás a la naturaleza muerta porque todo se ha vuelto nuevo, se ha hecho nuevo, una nueva criatura, una nueva creación. Eso es cierto. Ya conocéis mi historia. Cuando un polluelo de águila nació entre los polluelos, era muy diferente, pero así es como nació. Verán, la semilla del huevo era diferente, era un ave diferente. Por supuesto, tenía un aspecto diferente, actuaba de forma extraña, no como los demás, pero actuaba de forma totalmente natural, según su naturaleza, no podía evitarlo. Era un águila, su naturaleza era la de un águila, no podía ser otra cosa que un águila. Vemos. Así es con estas denominaciones. Allí también hay águilas, pero todavía están en la suciedad y en las cosas de ese mundo. Es nuestra tarea ir allí y sacarlas. Un día llegó volando la madre águila. ¿Creen que la gallina puede retener a ese polluelo? ¿O pudo? Ven aquí, cariño, quédate aquí. Así sucesivamente. No, sus inclinaciones estaban dirigidas hacia arriba y voló hacia arriba y ya no había denominación para él. No se le podía retener. A una persona que ha nacido de Dios no se la puede llamar de vuelta a la corrupción del pecado. Ha nacido y ha renacido. Es nuevo. Tiene la naturaleza de un águila. Debe ascender a lo celestial. Debe ir donde está su madre, su padre.
Hoy se dice que el sacerdote dice, vengan, únanse a nuestra iglesia, eso es fanatismo. Pero el polluelo de águila oye la llamada de su madre. Quizás la madre haya dicho, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la gallina dice, ay, los días de los milagros han pasado, cloc, 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 días de los milagros han pasado, y así sucesivamente. Ya podían retenerlo. Puedo oír decir, mamá, ¿cómo subo allí? Solo mueve tus alas, lo conseguirás. Eres un águila, camina con fe. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser, mamá? Camina, sucederá. Mirad, los primeros movimientos. Llegó a un poste de la cerca, pero luego se elevó. Nueva naturaleza, nuevo ser, nueva creación, la naturaleza de vuestro Padre, y creéis y amáis cada palabra que dijo. Cada palabra humana es mentira si se opone a esas palabras. La Biblia tiene razón, independientemente de lo que diga una iglesia. La Biblia tiene razón para vosotros. Si la iglesia de vuestro Padre, creéis en la iglesia como Padre. Si es Dios, creéis en Dios. O tenéis esa naturaleza o tenéis aquella. Si Dios es vuestro Padre, tenéis su naturaleza y creéis en su palabra. Si pertenecéis a la iglesia, creéis en la palabra de la iglesia. Si habéis renacido, creéis en lo que Dios ha dicho, no en la congregación o los estatutos de la iglesia. Me recuerda una historia de Georgia. Allí había un pato entre los pollitos, y ese pato también era algo extraño entre los pollitos. Incluso tenía un pico particular o peculiar, pero ese pico tenía un propósito específico. A veces ocurre lo mismo con los cristianos, que a los demás les parece un poco fanáticos. Pero eso tiene un propósito específico. Se veía diferente y extraño porque estaba entre los pollitos o incluso entre los pavos. Ellos también tenían sus peculiaridades y amaban otras cosas. Pero el pato era diferente. Un día, la vieja gallina llevó a los pollitos detrás de la casa. Pero ese patito hablaba un idioma completamente diferente, tenía necesidades completamente diferentes, venía de un huevo completamente diferente. Y creo que muchos de ustedes pueden decir, veníamos de diferentes iglesias, pero eran auténticos, habían nacido así. Veamos, los demás no lo entienden, no lo creen así. Utilizo esos ejemplos para que lo vean claro. Un día fue detrás del establo y allí había agua que fluía. Había un pequeño arroyo. Y al principio el polluelo siguió a la gallina. Pero no estaba contento con lo que comían allí y con lo que hacían. Y después de un rato sintió el olor del agua y pensó, ¿de dónde viene eso? Oh, esa pequeña brisa del cielo, si tan solo viniera. Oh, fíjense en lo refrescante que es. Entonces el sermón les gustaría, significará algo para ustedes. Dirán, oh, sol celestial. Pensó que algo era diferente. Ven, el refresco. Esa brisa fresca correspondía a la naturaleza que ya teníamos. Bueno, sé que había algo a lo que yo pertenecía. No a los estatutos. Ya saben a qué me refiero. Olimos el agua y nos atrajo hacia ella. Así como el pato es atraído por el agua, el creyente y Dios son atraídos el uno hacia el otro porque pertenecen el uno al otro. Vemos, y entonces comenzó a soplar el viento como el poderoso estruendo del cielo en aquel entonces. Y el polluelo no pudo resistirse más, se arrastró tan rápido como pudo hacia el agua.
Y ya sabes, la gallina le cacareó, pero no sirvió de nada. Y la gallina pudo haber dicho, fanático, regresa. No escuchó nada, había olido el agua. Se dirigió hacia el agua, estaba en camino hacia ella. Oh, es un manantial lleno de sangre que fluyó de las heridas de Jesús. Quien se sumerge en esa inundación se libra de todas las manchas. Un verdadero cristiano no quiere tener nada que ver con el mundo. No quieren vivir aquí, vagando y errante, sin saber dónde se encuentran. Hoy son metodistas, mañana bautistas, presbiterianos, pentecostales, eso y aquello. Oh hermano, un verdadero cristiano quiere tener el refresco del Espíritu, el refresco de la vida de Dios, algo que lo convierta en una nueva creación. Recorren caminos nevados y helados, etc. Vienen aquí, siguen amando las cosas de ese mundo. Entonces han sido engañados, entonces su sacrificio aún no ha sido aceptado, su naturaleza aún no ha sido transformada. ¿Saben ahora lo que significa renacer? Su naturaleza se transforma, os convertís en una nueva creación. Primero tenéis que morir y luego renacer. Sé que debería terminar. Dadme un poco más de tiempo. Si todavía amáis el mundo y afirmáis haber renacido, puede que hayas llorado, puede que hayas sentido esto o aquello. Por supuesto, uno llora. ¿Quién no llora alguna vez? Y puedes decir, hermano Branham, he hablado en lenguas. Eso está bien, eso es bueno. Y ahora miro a una mujer sobre la que me mostró una visión. Ella tuvo un sueño y yo pude decírselo. Y luego tuve que ir y decirle a la esposa de un predicador pentecostal, no tienes el Espíritu Santo, hermana. Pero entonces ella lo recibió. Vean, es diferente. No es hablar en lenguas, no es bailar en el Espíritu. Ninguna de esas cosas puede sustituirlo. Es una muerte y un nacimiento, una naturaleza transformada, una existencia transformada. Las cosas viejas han muerto, todo se ha vuelto nuevo. El mundo ha muerto y Dios ha hecho todo nuevo. Dios es vuestra vida y el mundo está muerto para vosotros. ¿Lo han entendido? Escuchen. Ahora tengo que recortar un poco para quitar las malezas. Hombres y mujeres que no quieren seguir la palabra de Dios y su enseñanza, aunque afirman haber renacido, algo está mal. Ahora quiero hablar un momento con las mujeres. Si una mujer sabe que la palabra de Dios condena el cabello corto, el uso de pantalones largos o cortos, etc., y no tiene el sentido común suficiente para dejarse crecer el cabello y vestirse como cristianas, entonces estáis engañadas. No importa lo que hayáis experimentado, si habéis hablado en lenguas o habéis bailado en el Espíritu hasta el punto de que todo el edificio se haya sacudido, eso no significa nada. Sigue demostrando que el amor al mundo está en vosotros, que es condenado o juzgado por Dios. Y la Biblia dice que la mujer debe tener el cabello largo, porque eso nos enseña la naturaleza. Si tiene el cabello largo, es un honor para ella. Si se la corta, deshonra su cabeza, es decir, a su esposo. Y si el hombre lleva el cabello largo, deshonra su cabeza, que es Cristo. Que las mujeres se vistan decentemente, como damas. Y entonces ya les falta la decencia general. Y sin embargo decís, gloria a Dios, aleluya, he hablado en lenguas, aleluya, gloria a Dios. Eso demuestra que el espíritu que hay en ustedes es erróneo. Si tienen la naturaleza de la palabra, aceptarán la palabra en todo momento. Si tienen la naturaleza de Dios, entonces se han convertido en hijos e hijas de Dios. Sus descendientes creen en su palabra. Amén.
Por otro lado, no creo en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, etcétera, como dicen. Sin embargo, dicen aleluya. Eso muestra quién es vuestro Padre y en quién confiáis, en cualquier pastor. Mirad, predicadores, muchos vendrán a mí cada día, predicadores, y dirán, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho grandes obras evangelistas en el campo misionero. Son hijos falsos, por supuesto. Si han nacido de Dios, si habéis nacido de Dios, seréis lavados en el baño de agua de la palabra, separados de las cosas del mundo, y creáis en Dios, muertos a ustedes mismos, a su naturaleza, a vuestro pensamiento, muertos a todo, vivos en la palabra de Dios, y ella vive en ustedes, en vosotros, actúa a través de vosotros y confirma que es la palabra de Dios. Y Jesús dice, esas señales seguirán a los que creen. Si aún estáis arrogantes y todo eso, y decís, hemos nacido del Espíritu, discuten y todo posible. No, eso no es una nueva vida, eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es humilde, manso, amable, paciente. Esto es Dios, amable, misericordioso, etc. Eso es el Espíritu de Dios, sí. Pero se aferran a las denominaciones, hablan en lenguas, profetizan y hacen esas cosas, esas obras. Jesús lo dijo, tienen apariencia de piedad. Se aferran a las denominaciones. Ese es su Padre. Han nacido allí, se han convertido en su Padre. Si habéis nacido de Dios, Él se ha convertido en vuestro Padre y Él es la palabra. No importa cuántas experiencias emocionales hayan tenido, siguen siendo hijos del diablo hasta que hayan muerto al mundo y hayan cobrado vida en Cristo. Presten atención ahora. Un alma, sea buena o mala, no cambia con la muerte. He notado muchos pasajes de la Biblia porque estoy hablando de eso. ¿Qué es el alma? Sois vosotros. Vosotros sois el alma. La parte que hay en vuestro interior. Cuando morís, lo que sea que haya en ustedes va a su destino. No podéis detenerlo. Entonces ha llegado el momento. La muerte no cambia nada ya. Solo el renacimiento lo cambia todo. Vosotros decís, sí, tengo el Espíritu Santo. Y yo os digo, el Espíritu Santo os bautiza en el cuerpo para el servicio. Veamos, el que cree tiene vida eterna. Quien escucha mis palabras y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna. Y entonces viene el bautismo del Espíritu Santo y seréis bautizados en el cuerpo. Pero si creéis, recibiréis la vida eterna, obtendréis una nueva vida, os convertiréis en una nueva creación. Recordad que la muerte no cambia nada, sea el alma buena o mala. La muerte solo os lleva a vuestro destino. ¿Lo habéis oído? Si el mundo está en vosotros y el amor al mundo, entonces morirá porque el mundo debe morir. Dios ha condenado al mundo, la forma del mundo, y debe morir. Y si el mundo está en vosotros, moriréis con el mundo. No se puede decir nada más claro. Y si habéis nacido de Dios, debéis volver a Dios. Y si es del mundo, debe volver al mundo y perecer con el mundo. Si es de Dios, regresa a Dios. Ya sea educado o no, culto o no, rico o pobre, si el mundo sigue ahí, el alma debe morir. Y si está en vuestra alma y las cosas del mundo, pereceréis con el alma. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Debería estar claro. Sois parte del mundo muerto. Y así como el mundo está muerto, vosotros estáis muertos con el mundo. Pero cuando renacéis, vivís con Cristo. Entonces vuestras inclinaciones se dirigen hacia las cosas de arriba y no hacia las cosas del mundo.
Pero cuando renacéis en el Espíritu de Dios, os convertís en parte de Dios y estáis eternamente con Él. La muerte ya no puede tocaros cuando renacéis. Si sois eternos, habéis sido transformados de criaturas temporales en criaturas eternas. Habéis sido transformados, habéis pasado de la muerte a la vida. Hablo de la vida eterna, de la muerte eterna a la vida eterna. Si sois del mundo, moriréis con el mundo. La Biblia dice en la carta de Juan, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no mora en él. No podéis amar al mundo y a Jesús al mismo tiempo. Jesús dijo, no pueden amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No puedes amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y el que dice que lo ama y no guarda lo que dice él y no hace lo que él dice es un mentiroso y la verdad no está en él. Así está escrito. Oh, vosotros en la capilla de Branham y ustedes, vosotros, buenas personas, hagamos inventario, ya que es año nuevo. Empecemos a hacer algo, a dejar fuera las cosas del mundo. Bueno, la gente de hoy en día acepta muchos espíritus. Aceptan el espíritu que hay en una iglesia e incluso los espíritus que dicen somos el espíritu de Dios, hemos renacido y eso no concuerda con la palabra de Dios. ¿Podéis imaginar que el Espíritu de Dios niega su propia palabra? ¿Podéis los católicos decir realmente que habéis nacido del Espíritu de Dios y luego aceptar dogmas que contradicen la Biblia? ¿Podéis negar la palabra de Dios y decir que tenéis el Espíritu de Dios en vosotros, el Espíritu que escribió la palabra? ¿Podría el Espíritu que escribió la Biblia negarla? No, no es posible eso. Si Dios dice algo, no puede cambiarlo después. Es imposible que Dios mienta. Él es la fuente de toda verdad. Vosotros, metodistas, bautistas, vosotros que bautizáis en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y sabéis que no es así. Vosotros conocéis la Biblia. Vosotros que os unís en una iglesia, solo tenéis la mano, tendéis las manos y lleváis la carta de una iglesia a otra como carta de recomendación. Decís que habéis renacido. ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Cómo podéis mirar la palabra de Dios y decir que habéis renacido? Primero debéis morir a la congregación, debéis morir a la congregación y a todo lo demás para poder vivir para Dios. Pero aceptáis todo tipo de espíritus de congregación y muchos otros espíritus. Profetas, la palabra llegó al profeta. Así lo dice la Biblia. Ahora voy a terminar. Tengo algunos pensamientos más que me gustaría compartir. La palabra del Señor vino a los profetas. ¿Qué vino a los profetas? ¿La palabra de la iglesia vino a los profetas? ¿La palabra de un dogma vino al profeta? No, la palabra del Señor les llegó a ellos. ¿Qué es lo que fue? El profeta reveló la palabra de Dios. Verán, esos son los profetas, los verdaderos profetas. También tenemos falsos profetas, de ellos hablaremos más adelante. Pero el verdadero profeta, a los verdaderos profetas les llegó la palabra verdadera. No le llegó un estatuto, no le llegó una denominación al profeta, no, sino que la palabra del Señor llegó al profeta y él la reveló a las personas. El verdadero profeta tiene la verdadera palabra. ¿Cómo se comprueba si un profeta es verdadero? Por el hecho de que tiene la verdadera palabra. Si no tiene la palabra verdadera, es un falso profeta. Esta palabra es la palabra de Dios. Y que la palabra de cada profeta sea una mentira, pero la palabra de Dios sea verdadera. Si la palabra de Dios viene de un profeta, entonces es un verdadero profeta.
porque la palabra llega a los verdaderos profetas. Verdadero profeta, palabra verdadera. Falso profeta, palabra falsa. O estatutos, denominación. Únanse aquí, digan esto, crean esto, hagan esto. Pero la palabra verdadera llega al profeta verdadero y él proclama la palabra verdadera. Y vosotros seguís la palabra verdadera y recibís la experiencia auténtica basada en la palabra. Amén. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hace carne en vosotros. Os habéis convertido en hijos de Dios y la palabra de Dios fluye en vosotros. Dios está en vosotros, así dice la Biblia. Habéis participado de su naturaleza. Aleluya. Y hacéis las obras de Dios. Mirad, así lo dice la Biblia. Los falsos profetas os alejan de la verdadera palabra. ¿Veis? La Biblia lo dice. ¿Queréis la cita bíblica? Está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3. Los falsos profetas tienen suficiente de la palabra, de la verdadera palabra, como para tergiversarla. Tienen una forma de piedad. Para tener la forma, tienen que quitar un poco de la palabra, pero niegan el poder. ¿Qué poder? Tengo que aclararlo. Veamos. Sirvan a Dios. No vayan a bailar aquí y allá, a cortarse el cabello y cosas por el estilo. Los falsos profetas os permiten hacerlo y dicen que no importa. Y alguien me dijo recientemente, ¿por qué no dejas en paz a las mujeres y a los hombres? La gente cree que eres un profeta. Y yo digo, no lo soy. Y él dijo, la gente te cree. ¿Por qué no les enseñas cómo pueden recibir visiones y hacer las obras de Dios de esta manera? Pero no saben el abecedario y no lo han entendido. ¿Cómo pueden sacar a un niño del kinder y llevarlo a la universidad y enseñarle álgebra? ¿Cómo saben lo que significa el abecedario? Crean siempre en Cristo. Always believe Christ, dice en inglés aquí. No crean en una iglesia o congregación, crean en Cristo. ¿Por qué? Conocerle es vida. Eso es cierto. No basta conocer una doctrina de fe, ni siquiera conocer una palabra. Tenéis que conocerle a Él como Salvador personal a través del renacimiento. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no creéis en las cosas terrenales, ¿cómo creéis? ¿Cómo creéis cuando os hable de las cosas celestiales? ¿Cómo podéis creer en las cosas? El Espíritu obra y muestra visiones y cosas por el estilo. Y si no creéis en lo terrenal, ¿cómo vais a creer en lo demás? Si ni siquiera creéis que hay que dejar de fumar, arreglarse la ropa y deshacerse de todas esas cosas, ¿cómo podéis enseñaros las cosas, o cómo puedo enseñarles otras cosas para que entren en ello? Mirad, los falsos profetas tienen la palabra equivocada, los dogmas, las denominaciones y demás, pero aún así dicen alabado sea Dios y cosas por el estilo. Aquí tienen el manto de Elías y dicen gloria a Dios, y ahí dicen otra cosa. Mirad, y alguien dice, oh, me ha enviado por completo. Me ha invadido por completo, lo he sentido, sentí algo. ¿Y qué hacéis después? ¿Cómo vivís después? ¿Veis? No se trata de sensaciones. La cuestión es si habéis recibido el Espíritu Santo. Hay que decir gloria, 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 hasta que se empiece a hablar en lenguas. No, eso no es suficiente. Miramos, ¿qué vida lleváis después? Y cuando les hablen del bautismo en el nombre de Jesucristo, ustedes responden, o vosotros respondís, eso es fanatismo. ¿Y qué entonces? Debéis ser lavados por el agua de la palabra. Entonces creeréis cada palabra tal y como está escrita. La Biblia dice que las Escrituras no pueden interpretarse arbitrariamente. La Biblia dice lo que dice y no permite una interpretación arbitraria. Tal y como está escrito, así debemos creerlo.
se obtendrán los mismos resultados. Los falsos maestros traerán falsas enseñanzas y falsas palabras. Los verdaderos profetas traerán la palabra, verdaderos nacimientos por medio de la palabra. Los falsos profetas conducen al nacimiento falso, al nacimiento de iglesias, al nacimiento de denominaciones y de credos. Aquí están, aquí están, pentecostales, falsas experiencias emocionales. Creían tener el Espíritu Santo cuando tenían esas experiencias emocionales. He oído hablar en lenguas a demonios y a poseídos. Por sus frutos los conoceréis. Preguntáis, hermano Branham, ¿crees en el hablar en lenguas? Sí, lo creo todo. También en los gritos de alegría, en todo. Pero si la vida no está detrás de ello, entonces ¿qué? Mirad, yo creo en la palabra de Dios. No digáis simplemente aleluya y luego os vayáis. No habléis solo de Cristo, sino sed humildes, mansos, amables. Mirad, cuando uno va a una ciudad, primero tiene que estar perfectamente peinado, vestido. El traje no debe tener arrugas, etcétera, etcétera. Luego hay que garantizar una cierta cantidad de dinero antes de celebrar una reunión. Así es hoy en día en las denominaciones. Mirad, eso es incorrecto. Los falsos tienen suficiente de lo verdadero. Los falsos tienen suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad. Quiero que escuchen ahora. Concepción falsa. ¿Sabéis lo que es esto? Ya saben. Lleva a millones de personas a un nacimiento falso. Los falsos maestros creen en una sensación, experiencias emocionales. Creen que ya fue un sentimiento. Algunos han visto una luz delante de ellos, han tenido un sentimiento. Todo eso puede estar bien, pero no es suficiente, a menos que lo hayan experimentado. Algunos incluso dicen que ya se han manifestado como hijos de Dios. Sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Mirad, entonces decís, gloria a Dios, tuve un sueño, vi esto o aquello. Yo creo en los sueños, pero si el sueño no concuerda con la palabra, entonces es falso. Esto es la verdad, todo lo demás es erróneo. Millones de personas son llevadas a un nacimiento erróneo. Tenía un recorte periódico que quería traer en el que se informa de que el padre ecuménico de las iglesias ortodoxas griegas habló con el Papa Juan 23 y dijo cómo querían reunirse protestantes y católicos. Pensé, alabado sea Dios. O alguien dijo, alabado sea Dios. Creo que el hermano Norman, quien me trajo el artículo y me dijo, es más tarde de lo que pensamos, hermano Branham. Mirad, y el presidente de todos los altos cargos del Estado, los ministerios están ocupados por ello. Mirad, nuestra nación está bajo control católico. Bueno, den a Cristo lo que es de Cristo. Por ejemplo, si le dijeran al credo, si le dijeras al cerdo, tú eres una oveja, ¿sería entonces una oveja? Y dirían, cerdo, ven conmigo ahora, te cepillaré los dientes y te daré un baño, te fregaré bien y después serás una oveja para mí. Sí, te fregaré y todo eso, pero después ya no, sino que te comportarás como una oveja. Mirad, eso no funciona. No se trata solo de meterlo en el agua y fregarlo, se trata de una muerte y un nacimiento. Amén. Mirad, las ovejas necesitan comida de oveja, pero incluso si le das a un cerdo solo ese tipo de comida, seguirá siendo lo que es. Por supuesto que es cierto eso. Es un cerdo por naturaleza. Si amáis el mundo y las cosas del mundo, seguís siendo un cerdo. Que Dios nos ayude. Muere como un cerdo y permanece hasta que estés realmente muerto y puedes ser renovado. Y el sacrificio que ofreciste como cerdo sea consumido.
y ya no existe sino hasta que te hayas convertido en una oveja. Pero primero debe pasar lo viejo. Mirad, no podéis simplemente persuadir y decir, ahora sea así, ahora sea así. No, tiene que suceder. No mediante dogma de fe, no simplemente diciendo gloria a Dios, honor a Dios. Hablé en lenguas, hermano Branham, y así sucesivamente. Bailé en el Espíritu toda la noche. Oh, eso me invadió por completo. Pero ahora te digo sobre el bautismo en el nombre de Jesús. No te voy a dejar decirme nada. Ahora ven pues con eso. Todavía eres un cerdo. Nada más. Mis ovejas oyen mi voz. Mi palabra. Les pregunto, hermanos, muéstreme un pasaje donde se haya bautizado a una persona con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También decís, no importa lo que haga, aleluya, no quiero nada de eso, solo, ya lo tengo. El movimiento solo Jesús es solo un grupo de personas, una denominación. No. Y uno no puede acusar al otro de ninguna manera, porque ambos están equivocados. Me refiero a cristianos auténticos, 100% renacidos del Espíritu de Dios, empapados del rocío del cielo. Ya sean metodistas o lo que sean, lo importante es que se les guíe a la palabra y que tengan la experiencia. Amén. La gente de hoy quiere atajos. Quieren que se reciba en un instante y luego, ¿qué hacen realmente? Esa noche están fuera, como algunos de aquellos cuyos nombres conocemos. No queremos nombrarlos porque se está grabando. Unas veces están en el club nocturno tocando la guitarra y a la mañana siguiente tocan en la iglesia tocando las mismas cuerdas de la guitarra. Mirad, la Biblia dice en el profeta Isaías, toda la mesa está llena de vómito. Y está escrito, el cerdo se revuelca en el lodo después de haberse lavado, y el perro vuelve a su propio vómito. ¿Por qué vuelven una y otra vez? Porque no han nacido de nuevo. Si hubieran renacido, serían nuevas criaturas. Vean, un viejo cuervo, podrían pintarlo con color, bonito, con un color, como una paloma, completamente blanco, por ejemplo. Sí, pero el cuervo sigue siendo un cuervo. Lo mismo ocurre con un halcón, una ave rapaz, igual que antes. Se abalanza sobre cosas muertas. ¿Sabéis? Una paloma ni siquiera necesita bañarse. Oh, aleluya. Una paloma está hecha así, tiene aceite en su interior que sale desde dentro y penetra a través de las plumas y las limpia. Viene desde dentro. Oh, el halcón puede decir, sí, yo también lo tengo. No, así no. No, tampoco rociado con un poco de agua bendita aquí y allá. No, tiene que producirse un nacimiento. O algunos dicen, alabado sea Dios, voy a la iglesia, igual que tú, aleluya, y todo eso. No, así no funciona. La paloma tiene aceite en su interior y no hay ningún otro pájaro que esté diseñado como ella. Se limpia desde dentro, no necesita prestar atención a la pureza. Ella permanece pura, ella es pura. Oh, hermana Vane, aleluya. Algo en su interior la mantiene pura. No, la semana pasada me uní a una iglesia o esto o aquello, no. Dejé de fumar cigarros y demás. No, oh hermana, debo ser anticuada y vestirme acorde con ello. Y ahora tengo que dejarme crecer el cabello. Y ahora todos se ríen de mí y tengo tantas dificultades. Y eso es una gran necesidad, un gran problema. Oh Dios, ten piedad de los tuyos. Hermano, si has recibido algo en tu interior, entonces serás lavado continuamente. Te quedas quieto y eres lavado.
Si sois ovejas, no necesitáis fabricar la lana, sino que viene por sí sola, crece. A la oveja no se le dice, dame lana, sino que viene automáticamente. Ustedes llevan los frutos del Espíritu. Ustedes dicen, si ahora tengo que hacer esto o ahora aquello y luego lo otro, y entonces... No. Renaced, simplemente renaced. Preguntáis, ¿debo velar toda la noche? ¿Debo estudiar toda la noche e incluso hacer penitencia? No, por supuesto que no. Renaced. Debe salir de dentro y entonces ordenará lo exterior por sí mismo. Mirad, por dentro debe estar limpio y entonces por fuera ya no será un cerdo, sino un cordero. Sabéis que no soy culto. Simplemente tengo que hablar con ejemplos como estos. He leído la historia de Juan el Bautista. Él también utilizó expresiones terrenales como raza de serpientes, criatura de nutrias. Habló de las hachas que se habían puesto a la raíz de los árboles. Lo tomó de la naturaleza en aquel entonces y habló de ello. Comparaba con cosas que conocía. Si ven un cerdo y un cordero, es una bonita comparación. Todo el mundo lo entiende. Y un cerdo sigue siendo cerdo. Y un cordero. Tienen que renacer antes de poder ser un cordero. Atajos. Hoy en día se quiere todo muy rápido. Se quiere tomar el atajo. Los pentecostales y otros quieren tomar el atajo al cielo y dicen un aleluya, atajo aquí y atajo allá. No. Y luego dicen, si mañana iré allí, expulsaré al diablo y haré esto y aquello, aleluya. Pero todos quieren el atajo y llevarse todo lo que puedan del mundo. No pueden llevarse nada del mundo y no hay atajos en el camino al cielo. Tienen que recorrer el camino a través del Golgotá. Morirán. Oh Dios, ¿qué más puedo decir para expresarlo correctamente? Tienen que morir literalmente, morir de verdad. Morir a las cosas del mundo y renacer. Amén. Ningún mundo, nada de las cosas del mundo, todo ha muerto. No más atajos, ya ven, no quieren crecer, lo quieren todo rápido. Pero crecemos en el Señor. Se necesita crecimiento y experiencias. La gente de la costa oeste, ya hay un grupo que dice, bautizamos en la inmortalidad mediante el bautismo en agua. A través de él os convertís en hombres jóvenes y mujeres jóvenes, etc. Los otros tienen el manto de Elías y aquí el Apocalipsis y eso. Creen que son hijos revelados de Dios. Tonterías. ¿Dónde lo tienen eso en la palabra? Los bebés no nacen adultos, nacen como bebés y luego crecen hasta alcanzar la edad adulta. Quizás debería volver a leer Efesios. Quizás el versículo 15 en algún lugar de esa parte. Quizás empezar por el versículo 12. A ver, comencemos con el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ya no debemos ser niños inmaduros, sacudidos por los vaivenes de las doctrinas, por el engaño de los hombres que con astucia se dedican a la perdición, como olas del mar que se agitan y se mueven de un lado al otro, sino que practicando la verdad, crezcamos en amor en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué? ¿Mañana ya? No, crecer en Él. Él es la cabeza, Cristo. Un crecimiento.
recuerdo el primer sermón que di. Subí al púlpito y pensé que lo había hecho bien. Y las ancianas lloraban y eso me hizo sentir muy bien. Me admiraban como a un joven. Y el doctor Davis era un viejo abogado. Dijo, hoy predicas tú. Y fui y le pregunté, ¿qué tal lo he hecho? Pensé que diría bien. Y él dijo, lo peor que he oído nunca. Nunca había oído nada tan malo. Y yo dije, hermano Davis, todos lloraban. Pero él dijo, también lloran en los funerales y en algunas ocasiones se llora. Y dijo, ¿sabes, Billy? No has predicado la palabra. Has hablado de una madre que perdió a un hijo y lloró, etc. Uno no renace por las cosas como esas que se dicen. Y me dejó sin palabras directamente en ese momento. No son los vítores, sino la palabra es lo que importa. La palabra da vida y trae la experiencia. Y él dijo, Billy, te lo explicaré. Te lo explicaré. Cuando tuve que defender mi primer caso como abogado, era entre un hombre y una mujer, y la mujer lloraba, y yo lloraba con ella. Y de repente el abogado de la parte contraria dijo, ¿qué tontería es esa? Saquen al hombre de aquí. El abogado de la parte contraria era adulto, sabía de qué se trataba. Llorar no sirve de nada. De hecho, dijo, señor juez, ¿cuánto tiempo va a permitir el tribunal estas tonterías y aguantar todo ese comportamiento? ¿Qué sentido tiene? Así es con muchos. Se hacen muchas cosas sin tener suficiente conocimiento de lo que hay detrás. Maduren. Dicen que bailaban en el espíritu, que está bien. Para mí no. Tiene que crecer. Tiene que demostrar su validez, ser puesto a prueba en el momento adecuado. Hace poco leí en la historia, estoy tomando demasiado tiempo, todo el pueblo grita, no sé, creo que fue la hermana que estaba allí, la hermana Arnold, la que dijo amén, y me contó algo. Y también lo leí en un libro de la historia de la iglesia, escrito por un hombre de la época de San Martín, sobre lo que alguien había experimentado. Uno vino y dijo, el Señor me ha convertido en un antiguo profeta del Antiguo Testamento. Y dijo, voy a profetizar. Y dijo, esta noche Dios descenderá y me dará una túnica blanca y me sentaré entre ustedes. Y entonces reconocerán que yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y de hecho, a medianoche sucedió. El hombre tenía una hermosa túnica blanca. Entró y dijo, no os lo había dicho, y luego dijo, soy un profeta del Antiguo Testamento. Pero el viejo obispo no estaba de acuerdo y dijo, eso no es conforme a la palabra. Los profetas no se hacen, los profetas están predestinados y un profeta no actuaría así. Los frutos ya demostraban que no era un profeta. Dijo, quedaos aquí durante la noche, ayunad, orad y cantad canciones. Pasó un día o más y el viejo obispo rezó o oró. Señor, ¿qué pasa con ese chico aquí? Esta túnica parece extraordinaria. Nunca había visto nada igual. Pero ellos conocían a alguien que realmente era profeta, era Martín. Y entonces dijeron, sabes que según las escrituras está equivocado, pero ¿por qué no vas a ver a Martín, te presentas ante él y le dices lo que nos has dicho a nosotros? No pudo ir allí, no puedo ir allí, no quiero presentarme ante Martín, ya sabéis. Verán, el oro se puede poner a prueba, pero ese hombre de Dios, él tenía la verdad, Martín.
Por eso pido que alguien me muestre dónde está el error en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Muéstreme si puede haber un renacimiento sin que mueran y sean muertos para el mundo. Muéstrenme esas cosas, pónganlas a prueba, a ver si pasan la prueba. Así es. Entonces dijeron, no, tienes que ir. Un grupo de hombres lo llevó y de repente la túnica había desaparecido. Oh, los pentecostales se lo tragarían hoy en día si alguien así viniera a su medio. Mirad, parecía real, pero no era conforme a la palabra. Martín dijo que Satanás se le había aparecido con una gran corona de oro y todo decorado, con filas resplandecientes, etc. Grande, guapo, bien peinado y arreglado, y con zapatos de oro, etc. Y se acercó y dijo, Martín, ¿me conoces? Bueno, las personas que no ven visiones quizás no lo entienden muy bien. Pero ya saben, también en la visión hay diferentes espíritus. Y la Biblia dice que incluso los elegidos podrían ser engañados. Mirad, los elegidos son aquellos que están predestinados y han nacido con ese propósito. Se acercó al elegido, a Martín, y le dijo, ¿me reconoces? Soy Cristo. Y dijo, ¿me reconocerás? Martín dudó. Era extraño. Esperó un momento, repitió y dijo, ¿no me ves? Yo soy Cristo. ¿Me reconoces? Lo dijo así 3 o 4 veces. Y Martín dijo, Satanás, te conozco. Mi Señor aún no ha sido coronado. Será coronado cuando los santos estén a su alrededor. Crowned yet, but his saints shall crown him. There's the word back. Eso es según la palabra. Ahí está. La iglesia romana tiene tantos dogmas. Han entrado espíritus malignos. Primero tuvieron que negar la palabra antes de poder aceptar los dogmas. Manténganse alejados de eso. Los espíritus se levantarán y seducirán a casi todos. Así está escrito, como Llanes y Yambres se opusieron a Moisés, así se opondrán a la verdad los hombres corrompidos de entendimiento. Harán milagros, todo tipo de señales. Manténganse alejados de ellos. La palabra del Señor vino a los profetas y nosotros creemos a los profetas. Presten atención. Él dice, te conozco, Satanás. Mi Señor no es una figura tan grande como tú. Mi Señor partió de aquí con un vestido viejo y marcas de clavos en sus manos y volverá como ascendió al cielo. La aparición desapareció. Él entra y hace que todo parezca tan hermoso. Oh, han hablado en lenguas, son las mejores personas que jamás hayáis visto. Mirad, escuchad, no creáis todo, estad alerta. Espero que esas palabras no os aburran. Sois cristianos renacidos y crecéis en la forma de Cristo durante vuestra vida. Primero somos bebés, luego crecemos y finalmente alcanzamos la madurez. Amén. Ahí lo tenéis. Día tras día, año tras año, seguís siendo los mismos. Volvamos a la palabra. Si permanecéis en mí, decís, he renacido, aleluya. He hecho esto y aquello, pero lo del nombre de Jesús, eso no lo creo. Así sucesivamente. Mirad. Sois vagabundos, pero sois arrastrados por todos los vientos de la doctrina. Pero podemos decir que por gracia hemos nacido por el Espíritu. Crecemos en Cristo a través de la palabra hasta alcanzar la forma de Cristo. Si habéis nacido como profetas, permanecéis como profetas. Si habéis nacido como cristianos, permanecéis como cristianos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchad, creciendo hasta alcanzar la madurez plena de Cristo. No como un joven abogado que empieza a llorar y a decir cosas que no vienen al caso. No, crecimiento probado a lo largo de los años, etc. Estamos cimentados en Cristo, la roca.
que las denominaciones hagan lo que quieran. Y yo digo, Señor, manténme humilde. Él nos guiará hasta esta orilla, madurez plena. Ahora veamos cómo son realmente las cosas. Después de la muerte no pueden cambiar nada. No son experiencias emocionales. Han vivido todo eso cientos de veces o cientos de veces. Y veis lo que pasó. Pero si las personas mueren en el estado, ¿qué pasa entonces? La muerte no cambia nada ya. Oh, cristianos, para terminar, dejadme decir lo siguiente. Volvámonos a Él y a su palabra con toda sinceridad. Venid con humildad, como corresponde a los cristianos, y renaced por medio de su Espíritu. With all sincerity, come humbly like Christians and be born again of His Spirit. And when you are born again, y cuando hayáis renacido, seréis confirmados como cristianos por el fruto que lleváis. ¿Lo habéis entendido todo? Seréis reconocidos por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Puede que no sepan el abecedario, pero pueden ser damas cristianas. Puede que el mundo os odie, pero no por lo que hicieron, porque vosotros hicieron. Pero si las odian por su causa, o os odian por su causa, eso es otra cosa. Quizás no sean teólogos. El ciego había nacido ciego. Jesús lo sanó. Mirad, él era así desde su nacimiento, pero Jesús lo sanó, lo curó. Y cuando vino y pudo ver, los fariseos lo interrogaron y le preguntaron, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién hizo eso? No se podía negar que algo había sucedido. El hombre no era teólogo. No podía argumentar como lo harían los predicadores. No podía explicárselo. Y él no era teólogo. ¿Pero qué hizo? Ellos dijeron, da gloria a Dios. Nosotros somos los teólogos aquí. Sabemos que ese hombre es un pecador, dijeron los teólogos. El hombre no podía negar sus palabras, pero dijo lo siguiente, no sé si es un pecador, pero una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. En cuanto a ustedes o a vosotros, no sé si es un pecador, no puedo decirlo, pero una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. ¿Qué hizo? Fue confirmado. Es cierto. Fue confirmado, algo sucedió. Todo su ser fue transformado de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la vista. Todo su ser fue transformado. De la oscuridad a la luz, de la ceguera hasta la vista. Un hombre nacido del Espíritu de Dios que antes tenía la forma de la piedad y negaba el poder, etc. Dijo, los días de los milagros han terminado. Cuando renace, no necesita ser un erudito, pero creerá cada palabra. Mis hermanos, mis hermanas de color, perdónenme poder decir esto ahora. Por decir esto ahora, se decía que este hermano del sur no sabía leer y siempre llevaba consigo la Biblia y se burlaban de él y decían, si no sabes leer, ¿por qué llevas contigo la Biblia? Él respondió, creo en lo que está escrito en ella. Y añadió, creo de principio a fin. E incluso creo en la portada, porque en ella está puesto Santa Biblia. Y le preguntaron, ¿cómo sabe eso? Él respondió, simplemente lo creo y punto. Y ellos dijeron, Moisés, ¿harías lo que dice la Biblia? Sí, la Biblia lo dice, lo haré. Ahí lo tienen. Dijeron, muy bien, Moisés. Parece que se llamaba Moisés. ¿Qué pasaría si el Señor te ordenara saltar a través de ese muro de piedra? ¿Cómo podrías saltar?
y le preguntó, ¿dice la Biblia que Moisés debe saltar a través de ese muro de piedra? Le respondieron, bueno, pero ¿y si Dios te hablara y te dijera que saltaras a través del muro de piedra? Él dijo, si Dios me dijera que lo hiciera, lo haría. Y le preguntaron, ¿cómo podrías hacerlo? ¿Te golpearías la cabeza? No, entonces Dios ya habría hecho el agujero para mí antes de que llegara allí. Verán, deben atreverse a creer en la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Ahí hay una mujer pequeña y nerviosa. Cree que va a morir. No vas a morir. Preguntas, ¿cómo puede suceder? Toma su palabra, confía en ella y ve qué sucede. Dile al diablo que es un mentiroso. No importa la edad que tengas. Dile al diablo, apártate, y tendrá que apartarse. Y verás lo que sucede. Entonces dejarás de decir, ay, tuve un ataque al corazón. Eso es mentira. Ya no lo tienes. Simplemente cree en la palabra de Dios. Eso es cierto. Cuando renazcan, Dios los confirmará. Y bautizados, etc. Porque Dios confirma su naturaleza. Por sus frutos los conoceréis. Es cierto. Todos sus siervos han sido confirmados de la misma manera. Como se reconoce un melocotonero, porque da melocotones. ¿Cómo sabéis que es un manzano? Porque da manzanos. ¿Cómo saben que es un cristiano? Porque tiene las señales cristianas, porque hay vida cristiana en él. ¿Cómo saben que es un maestro? Porque la palabra sale a través de él. ¿Cómo saben que es un profeta? La palabra sale a través de él, da testimonio y es confirmada. Se confirma a sí mismo. ¿Cómo sucede eso? Primero hay que morir. Ya ven, tenemos que morir y convertirnos en una nueva creación de Cristo. Esto viene con el llamado y nos mantenemos fieles a Él. Los frutos del Espíritu nos acompañan cuando somos sus siervos. Cuando renacemos, los frutos de la vida de Cristo nos acompañan. Como reconocen al melocotonero, porque da melocotones. Como reconocemos a un cristiano, porque actúa como cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano, vive como Cristo, vence al pecado. ¿Qué hace? No dice, miren lo que he hecho. Cristo no hizo eso. Él dio toda la gloria al Padre. Eso es cierto. Hagan lo mismo ustedes. Por sus frutos los reconocerán. En verdad les digo que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este no es mi mensaje de nuevo año, sino mi consejo para ustedes, cristianos, para ustedes que aman a Dios. Si se acercan al altar de bronce del juicio de Dios y quieren renacer, recuéstense sobre él. No esperen levantarse de nuevo, sino que permanecerán acostados. Simplemente morirán y todo habrá terminado. Si no tienen intención de hacerlo, ni siquiera vayan allí, ni se acuesten sobre él. Sean sinceros y luego háganlo. Me quedan algunas páginas, pero ahora debo terminar. Acuéstense sobre el altar de Dios, sobre el altar de bronce de Dios. Muéranse al mundo, como Cristo murió al mundo. Muere como la serpiente juzgada en el desierto, que fue levantada allí. No había vida en ella, en absoluto. La vida había desaparecido. Cristo murió, estaba muerto. Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba, estaba muerto. Y luego resucitó para nuestra justificación. Y nosotros morimos con el Cordero en el altar y resucitamos con Él por medio de la justificación. Porque su vida, la misma vida que lo sacó de entre los muertos, nos ha levantado de nuestra condición mundana muerta y nos ha convertido en nuevas criaturas en el reino de Dios, selladas para el día de nuestra redención corporal. En verdad os digo que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver en el reino de Dios. No intenten entenderlo. Jesús dice que no pueden entenderlo.
entenderlo, acéptenlo basándose en su palabra. No crean ciegamente, no. Digan, Señor, Señor, mátame. No es una experiencia emocional. Mátame, quita el mundo de mí. Todavía amo las cosas del mundo. No, no me refiero a la creación, a la belleza de ese mundo. Me refiero al placer, a la inmundicia de ese mundo, etc. Estas cosas mueren automáticamente y ya no tienen derecho sobre ustedes. Les parecen sucias. No puedo entender cómo la gente puede vivir así, exclaman. Y cuanto más lo ven, más les repugna. Ya no pueden transigir, no hay lugar para ello. No, aunque el mundo exista, está muerto para ustedes. No pueden participar en él, han muerto. No lo hagan, mueran a las cosas de ese mundo. Que el Señor los bendiga, renacidos cristianos. Renacidos, entonces ya no tendrán nada que objetar. Cuando renazcan, no tendrán que decirles a las mujeres, lo más difícil para mí es dejarme crecer el cabello. Vosotros, hombres, ya no diréis, lo más difícil para mí es contener mi ira. No, simplemente sean devotos al Señor. Uno exhorta al otro y le dice, querido, eso no es propio de un cristiano, no es apropiado para un cristiano. Y si alguien les golpea de un lado, no necesitáis sacar la navaja. Si alguien les golpea en la cara o os golpea, podéis preguntar, ¿por qué lo has hecho, hermano? Ahí lo tienen. Eso es el cristianismo. Si alguien dice algo malo de ustedes o de vosotros, en lugar de hacer un gran escándalo, retírense y digan, Padre Celestial, ese hombre es mortal. Te pido que le quites el espíritu. No permitas que siga haciendo eso. Te pido que salves su vida. Ese espíritu malo que lo pegó. Debéis decirlo de corazón y entonces sucederá. Si han nacido del Espíritu de Dios, realmente amarán a todos. No aman sus caminos y se mantienen alejados de las cosas del mundo. O no améis sus caminos y os mantenéis alejados de las cosas del mundo. Vosotros mismos os mantenéis puros e inmaculados de las cosas del mundo. No necesitáis decir, hoy haré esto y aquello, y lo arreglaré, y lo diré esto y aquello, o tal o cual persona, o lo enseñaré esto o aquello. No. ¿No queréis recibirlo así ahora? Esa es mi petición para vosotros en este nuevo año. Quiero pediros esto a todos vosotros en esta pequeña congregación. Los amo, os amo, como amo a este pequeño grupo de personas. Cómo me gusta entrar en el edificio y mirar a mi alrededor. Vosotros sabéis lo que siempre quise ver, una congregación llena del Espíritu, en la que el pecado no puede entrar. Si un miembro hace algo incorrecto, el Espíritu lo sacará a luz para que el temor se apodere de los cristianos, para que todo se ponga en orden, porque de lo contrario se les llamaría la atención en la reunión. ¿No sería maravilloso? Y cuando los impuros vienen y se sientan entre nosotros, lo primero que hará el Espíritu Santo será hablar, revelar y así sucesivamente. Él se lo dirá y actuará en uno y en otro. Todos oran, todos forman una unidad, una persona, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, todos renacidos, llenos del Espíritu de Dios, con el mismo Espíritu, bautizados en el mismo cuerpo. ¿No sería maravilloso? Podemos tenerlo, Dios lo ha prometido. Pero primero la muerte, ser sepultado, luego la resurrección. Con Él, inclinamos ahora nuestras cabezas para orar. Aquí hay pañuelos. Dios Santo, Dios Santo, reconocemos, Señor, la santidad mientras estamos en ese lugar. We realize, Lord, that the sacredness of standing in this spot. We realize that we are in the house of God. Reconocemos que estamos en la casa de Dios. We're in
estamos en ella y tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios. Los miembros del cuerpo están reunidos. Uno viene de aquí, otro de allá. Es a esta reunión. Hoy, en ese día, la enseñanza ha sido larga, como en una escuela dominical. Pero, Padre, creo que ha sido tu voluntad para que comprendamos lo que significan el nacimiento y la resurrección, lo que significa renacer. Debemos poner lo primero en primer lugar. Tenemos que morir para renacer. Tú no cambias tus leyes. La ley natural lo demuestra, porque toda semilla natural tiene que morir primero para renacer. Y reconocemos que también nosotros tenemos que morir primero para poder renacer. Con tanto, Señor, te pido hoy que nos perdones. Muchos se han basado en ciertas experiencias que han tenido y han pensado que han renacido. Pero los frutos de su vida muestran que han sido llevados al árbol equivocado. Padre, por esta razón he hablado así hoy. El hermano Neville me pidió que transmitiera el mensaje. Lo hice de esa manera, como una lección de la escuela dominical. Padre, lo hice con amor y de todo corazón, para que la gente lo reconociera. Y no se basarán en alguna pequeña experiencia que habían tenido, sino que vivieran con seriedad para el día que se acercaba. No solo durante el tiempo del servicio, sino también cuando llegara la presión para que resistieran. No andarán en su propio espíritu y en sus propios pensamientos. Responden con reproches cuando se les reprende. Esa es la pregunta, Padre. Y cuando vemos que es completamente imposible que uno salve al otro, que tú, oh Dios, has preparado un camino, has ofrecido un sacrificio universal, que es la única manera en que podemos llegar. No a través de una iglesia, ni de un credo, ni de una denominación, ni de una sensación, sino por el camino de Cristo. Así como el primer hombre murió justificado en el altar con su cordero, así también hasta esa hora todos deben morir con Cristo, con el cordero, Cristo Jesús. Entonces estamos muertos con Él y resucitamos con Él a una nueva vida. Concédelo, Señor, que no pase desapercibido para ningún corazón. Reflexionemos sobre ello hoy, mientras regresamos aquí esta noche a las 19:30 para celebrar la reunión.